Hoy vamos a estar trabajando con lo que llamamos la distribución de probabilidad, que en realidad hace referencia a un concepto fundamental que es el concepto de función de distribución de variables aleatorias. Vamos a hacer una cosa y es que vamos a dar un poquito más de contenido de lo que hace el libro, porque el libro va muy al grano y vamos a explayarnos un poquito en algunos conceptos para que veamos de dónde vienen todas estas cosas. Que sobre todo nos van a servir también en las asignaturas de cálculo de probabilidades 1 y de probabilidades 2. ¿Vale? Vale. Intuitivamente nosotros ya hemos trabajado con variables aleatorias, ¿verdad? Hemos dicho que intuitivamente en los primeros temas, ¿qué eran las variables aleatorias? Eran pues características numéricas asociadas a un determinado experimento aleatorio, ¿verdad? Es Ujú. decir, nosotros ya decimos, pues mira, intuitivamente, intuitivamente, una variable aleatoria X era una característica numérica, numérica asociada a un resultado de un experimento aleatorio. Nosotros ahora lo que queremos hacer es formalizar este concepto, pero desde el punto de vista matemático, ¿vale? Para ello vamos a comenzar trabajando con los distintos elementos que hemos introducido. Es decir, nosotros en nuestro experimento aleatorio, ¿cuál es el primer conjunto con el que trabajábamos? Un conjunto omega no vacío, ¿verdad? Que era lo que llamábamos el espacio muestral, ¿cierto? Ujú. Luego iba avanzando y a ese conjunto le añadía una familia de subconjuntos que bajo ciertas condiciones tú dices, oye, podía coger las partes del conjunto, sí, puedes coger todos los posibles subconjuntos o puedes coger algunos que sean un poquito más especiales. Algo que ya recibía el nombre de sigma álgebra, ¿verdad? Sí. Entonces, recordemos que teníamos, por así decirlo, como avanzando en grado de dificultad, por un lado, un conjunto omega distinto del vacío, ¿verdad? Que era algo que llamaba espacio muestral. Estral. Luego avanzaba y añadía a ese conjunto omega, le añadía una familia A caligráfica especial, que era lo que llamamos un espacio medible, ¿verdad? Y luego estaba el siguiente nivel, que era de probabilidad. Exactamente, nuestro omega, nuestro A y la P, que era el espacio de probabilidad. Y lo que hacíamos era ir añadiendo poquito a poco las herramientas que nos hacían falta, ¿cierto? Ujú. Es decir, pasábamos aquí, añadíamos una cosita más, pasábamos de aquí, añadíamos una cosita más. Poco a poco íbamos añadiendo todo lo que nos iba haciendo falta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Más o menos lo mismo. Vamos a ir viendo el comportamiento de estas X, de estas variables aleatorias, desde el punto de vista formal matemático. Vamos a ir también poquito a poco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar únicamente sobre conjuntos, que realmente estos son resultados propios de aplicaciones, de lo que sería la asignatura de lenguaje matemático. Pero vamos a irle poniendo nombres especiales porque lo queremos relacionar con nuestra parte de probabilidad y estadística. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con una definición de lo que va a ser la función inversa. Definición. Decimos, mira, pues sean omega y omega prima, distinto del vacío, dos conjuntos. Y vamos a considerar una aplicación, pues X mayúscula, por seguir la misma notación que tenemos aquí, que vaya de omega en omega prima, una aplicación.
Entonces, se define la inversa de x como la aplicación x menos 1. Intuitivamente, ¿tú qué esperas de la inversa? Pues que te dé la antiimagen, que si le metes un valor de omega prima, te dé el de omega. Vale, es decir, tú esperas que si la x va de omega a omega prima, entonces la inversa vaya de omega prima a omega, ¿verdad? Claro, Pero el problema es que para eso necesito que mi aplicación x como sea biyectiva, ¿verdad? claro. Y aquí no estoy pidiendo que sea biyectiva. Entonces, vamos a hacer un concepto mucho más general que es sin necesitar esa biyectividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces no voy a considerar que vaya de omega prima en omega, sino va a ir de posibles subconjuntos de omega prima en posibles subconjuntos de omega. Donde cuando tú me des aquí un subconjunto A, tú me vas a devolver precisamente x menos 1 de A y te lo voy a definir justamente como A el conjunto, por eso el resultado es un subconjunto de omega, el conjunto de todos los omegas del conjunto omega mayúscula, tales que, y aquí si aplicamos la definición de imagen inversa de un conjunto por una aplicación, tales que el x de omega pertenece precisamente al conjunto A. ¿Vale? Para poder hablar de la aplicación inversa, necesito cambiar y no que vaya del omega prima en el omega, sino que vaya de partes de omega prima en partes de omega. ¿Vale? Vale. ¿Hasta ahí bien? Sí. Lo que me interesa a mí es estudiar algunas propiedades importantes que tenga esta aplicación. Es decir, pues bueno, algunas. Dentro de esas partes, claro, ya sí es biyectivo. Bueno, no tiene por qué ser biyectivo, ¿eh? Que yo puedo tener aquí dos conjuntos que me den los mismos elementos que estén ahí dentro. ¿Vale? Me refiero, imagínate que yo cojo una función, una aplicación que es x cuadrado, ¿no? Sí. Y cojo el conjunto formado por el 1 como A y el conjunto formado por el menos 1 o dos conjuntos omega, ¿no? Entonces si hago x menos 1 de A me daría el punto 1 y también me puede dar el menos 1, ¿verdad? Entonces a lo mejor tengo puntos distintos, conjuntos que tienen la misma imagen, ¿cierto? Podría Sí. ocurrir. Es decir, eso no significa que esto sea biyectivo, lo que significa es que esto así sí que está bien definido como una aplicación. Recuerda que para definir una aplicación tengo que dar tanto el dominio como el conjunto final como la definición formal de esa aplicación. No basta únicamente con decir x cuadrado, ya, x cuadrado ¿dónde? Empiezas dónde y terminas dónde. Esas tres cosas son fundamentales para definir la aplicación. ¿Vale? Vale. Entonces aquí algunas propiedades de la inversa x a la menos 1 son las siguientes. Algunas son naturales, otras a lo mejor nos pueden extrañar un poco que ocurran, pero el tema es que la inversa se comporta muy bien en realidad con las operaciones sobre conjuntos. Pero mira, una primera propiedad bastante esperable es que si yo cojo la inversa x-1 del conjunto vacío, ¿qué conjunto nos da? El omega. Cuidado. Cuidado, Por ojo. definición, estos son los elementos omega del conjunto omega tal que la imagen está en el vacío. ¿Hay algún elemento que pueda estar en el vacío? No, Entonces no puede haber ningún elemento aquí dentro, ¿verdad? no, no, no. Luego es Es el propio vacío. conjunto vacío, ¿verdad? También puedo estudiar operaciones sobre conjunto, cómo se relaciona esta inversa con el complementario de un conjunto A, ¿verdad? Pues resulta que vamos a tener que esto es simplemente coger la inversa del conjunto A y a eso le hacemos el complementario. O otra operación que yo podía hacer en nuestro espacio medible más adelante, ¿verdad? Sería plantearnos, bueno, ¿qué ocurre cuando yo cojo x a la menos 1 de una unión infinita, desde n igual a 1 hasta infinito, de sus conjuntos a su n? Pues resulta que esto también va a ser igual a la unión infinita desde n igual a 1
hasta infinito de las inversas de cada uno de esos conjuntos. Y en este caso, resulta que la inversa se lleva bien no solo con la unión, sino se lleva también bien con la intersección. Es decir, que cuando yo estudio x a la menos 1 de la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos a sub n, eso también obtenemos aquí que sería la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de las inversas x a la menos 1 de a sub n. De momento estamos estudiando propiedades que tiene esta aplicación inversa con respecto a conjuntos o subconjuntos. Otra propiedad interesante es la propiedad que llamamos de monotonía, es decir, si un conjunto A está contenido en un conjunto B, entonces, ¿qué relación mantienen las inversas x a la menos 1 de A y x a la menos 1 de B? Mantienen esa contención, ¿vale? Mientras que además puedo asegurar qué ocurre si tengo conjuntos disjuntos, es decir, si A intersección con B es el conjunto vacío, entonces yo podría estudiar quién sería x menos 1 de intersección, pero x menos 1 de intersección por la propiedad 4 es la intersección de x a la menos 1 de A con x a la menos 1 de B. Claro, Pero ¿quién es x menos 1 del vacío? el vacío. O sea que resulta utilizando la propiedad 1 y la propiedad 4, ¿qué obtengo? Si tengo conjuntos disjuntos, las imágenes como son también disjuntas, ¿verdad? Mm. Y llegamos a la parte guay. Vamos a ponerlo en azul, por distinguirlo simplemente un poquito. Estamos trabajando de momento únicamente sobre conjuntos, ¿verdad? Estamos trabajando con el espacio muestral. ¿Qué le puedo añadir al espacio muestral? Esta A rarita, ¿cierto? Y esta rarita era algo que ya hemos llamado nosotros sigma álgebra, ¿vale? Pues resulta que si A' es un sigma álgebra sobre el omega prima, ¿esto qué significa? Si tengo una familia suficientemente buena de subconjuntos de omega prima, entonces, como tengo una serie de subconjuntos de omega prima, yo puedo calcular todos los x-1 de conjuntos, vamos a llamarlo A', tales que A' pertenece a ese A caligráfica prima, ¿verdad? Y puedo coger el conjunto formado por todos ellos, que es una familia cuyos elementos son conjuntos. Y voy a llamar a esto A caligráfica. Obviamente cada uno de estos x-1 de A' es un subconjunto de omega, o sea que aquí tengo una familia de subconjuntos de omega. Pues resulta que si la familia A' es una familia buena de subconjuntos de omega prima, entonces esta familia A es también una familia buena de subconjuntos pero de omega. Es decir, A es un sigma álgebra sobre el omega. Esta es la propiedad fundamental que nos interesa en esta parte. Porque ya estamos en condiciones de mejorar y pasar del omega a nuestro espacio medible. Lo que pasa que entonces vamos a ponerle apellido a estas aplicaciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Que es el concepto de aplicación medible. Es decir, definición. Lo que tenemos nosotros en realidad es que, bueno, pues dados dos espacios medibles, que podemos llamarlo omega A y omega prima A prima, y una aplicación X que vaya del omega en el omega prima, diremos
que la X es medible, sí, ¿qué tiene que ocurrir? A' es una familia de las buenas, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular X a la menos 1 de A'. Que ya hemos visto que como A' es una familia de las buenas, el X-1 de A' es otra familia de las buenas, ¿verdad? Pero en omega ya había una familia de las buenas, que era el A, ¿cierto? Sí. Mm, Pues lo que quiero es que esta que estoy obteniendo esté dentro de la que ya existe, ¿vale? En otras palabras, esto se parece mucho a los conceptos que vemos en tercero en topología, queremos que para que un conjunto esté contenido en otro, cada elemento de uno pertenece al otro, ¿verdad? Pues lo que Claro. quiero es que x menos 1 de A mayúscula prima pertenezca al A caligráfica para todo elemento A mayúscula prima que coja del A caligráfica prima. Esto es lo que significa función medible. Que la antiimagen de cada conjunto bueno es también un conjunto bueno, por así decirlo. ¿De acuerdo? Vale. Con todo esto ya tenemos las herramientas necesarias para definir nuestro concepto intuitivo de característica numérica asociada a un resultado de un experimento aleatorio. Es decir, ya podemos definir lo que sería una variable aleatoria X mayúscula para nosotros, pero utilizando conceptos puramente matemáticos. Entonces, ya necesitamos trabajar con un espacio de probabilidad. Es decir, definición de variable aleatoria. Bueno, pues sea omega AP un espacio de probabilidad y vamos a coger una aplicación X. Es decir, diremos que la aplicación X mayúscula que va de este omega en los reales es una variable aleatoria Y real. tiene que ser los reales. Sí, bueno, Punto final. podría ser otro tipo de variable aleatoria, pero nosotros solo vamos a estudiar variables aleatorias reales. ¿De acuerdo? Podría ser un cuerpo cualquiera que cumpliese las Exactamente, en realidad. características, ¿no? Es cierto que la palabra real se omite muchas veces porque solo vamos a estudiar variables aleatorias reales. Entonces a lo mejor simplemente estamos acostumbrados a decir variable aleatoria a secas, pero que sepamos que es siempre una variable aleatoria real, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Si X es medible sobre los espacios medibles. Por un lado, el omega P, ¿qué espacio medible me proporciona? El omega con mi sigma álgebra A, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, el conjunto R, que es el omega prima, ¿qué omega prima o qué A prima pongo aquí? Pues una familia muy concreto que tiene un nombre especial, que es lo que vamos a llamar una B caligráfica de R. ¿Vale? Donde esta B caligráfica de R es la llamada sigma álgebra de Borel. ¿Quién es esta sigma álgebra de Borel? ¿Nota? La sigma álgebra
que creo que no la hemos introducido antes, de Borel, B caligráfica, su R, o de R, es la menor sigma álgebra que contiene a todos los posibles abiertos, cerrados, con sus respectivas uniones, intersecciones, etcétera, de la recta R. ¿De acuerdo? Es decir, cogemos aquella sigma álgebra que tengan a los abiertos, a los cerrados, a las intersecciones, a las uniones, a todo lo que se nos ocurra, ¿vale? ¿Y eso cuál es? Intuitivamente, esto ya es un aspecto un poquito más, bastante más complejo, darla explícitamente. No es fácil, existen, ¿eh? No es fácil construir conjuntos que sean de partes de R, es decir, subconjuntos de R que no sean medibles Fourier. Existen, no es fácil. Tenemos que ir a unas construcciones bastante abstractas, ¿de acuerdo? Es que lo único que se me ocurre que contenga todos los abiertos cerrados es el propio R. Bueno, el conjunto de las partes de R, ¿no? Pero hay cosas, conjuntos raros también, ¿de acuerdo? Porque en parte de R yo puedo construir conjuntos con construcciones de forma iterada, un poquito rara, como el conjunto de Cantor, etcétera. Entonces, existen conjuntos muy raros, aunque a lo mejor no estemos acostumbrados a trabajar con ellos. Para nosotros es algo que está ahí, que en nuestro caso de momento siempre vamos a trabajar con cosas medibles Borel. No vamos a trabajar con cosas tan raras. Porque no nos vamos a ir a estudiar teoría de la medida avanzada. ¿Vale? Vale. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ahora, hay un elemento característico asociado también a nuestra variable aleatoria, que es lo que vamos a llamar soporte. Es decir, si x es una variable aleatoria, real, ¿de acuerdo? Llamaremos soporte de x al conjunto de valores que toma x. Y lo denotaremos por S o P de x mayúscula, que lo que estamos diciendo por definición van a ser los valores x de omega, tales que omega pertenece al conjunto omega mayúscula. Oye, en realidad, desde el punto de vista de las aplicaciones, esto ya tiene una notación, ¿verdad? Es lo que llamamos la imagen de la aplicación X, ¿verdad? Pues sí. Lo que pasa que en la estadística o en la probabilidad lo llamamos soporte en lugar de imagen de esa aplicación, ¿vale? Le Vale. cambiamos el nombre, por así decirlo. Oye, es que si ya tenemos un nombre, pues sí, toda la razón, ya tenemos un nombre. ¿Por qué se lo cambiamos? Porque históricamente hemos utilizado más la palabra soporte, ¿vale? Simplemente Vale. eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a introducir un abuso de notación que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque aunque tenemos que escribir las cosas de un modo muy formal, queremos perder un poquito de formalidad, ¿vale? Vamos a poner aquí un abuso. Van a ser unos cuantos, ¿no? Pero vamos a poner el primero de ellos. Abuso de notación. Esto simplemente que queremos escribir las cosas un poquito más sencillas. Entonces, con el objetivo de simplificar la notación,
a la hora de trabajar con variables aleatorias, vamos a expresar. Si uno piensa, claro, yo puedo trabajar con x a la menos 1, por ejemplo, del intervalo abierto en A, cerrado en B, ¿cierto? Ujú. Si yo utilizo mi definición, que hemos visto según la definición, ¿que esto qué sería? Serían los omega de nuestro espacio omega mayúscula, ¿verdad? Tales que el x de omega Este contenido pertenece pertenece. al conjunto abierto en A, cerrado en B. Mm. Ojo, aquí estamos suponiendo que estamos trabajando con variables aleatorias reales, que son las únicas con las que trabajamos, ¿vale? Dices, bueno, espérate, esto lo puedo escribir de un modo más simplificado, ¿verdad? Yo lo puedo escribir esto como los omega pertenecientes al omega mayúscula, tales que en lugar de escribir x de omega está en intervalo, puedo poner que A es menor estricto que x de omega, que es menor o igual que el B, ¿verdad? Sí. De momento no hemos hecho nada raro. Todo esto es perfectamente formal. El abuso de notación viene ahora. Viene a que nosotros, en lugar de escribir esto de este modo, como x a la menos 1 del intervalo AB, lo que vamos a hacer va a ser directamente colocar o utilizar esta condición que aparece aquí, sin indicar el omega. Es decir, voy a escribir simplemente por escribir menos que A es menor que X, menor o igual que B. ¿Vale? Este es Vale. el abuso de notación que estamos haciendo. Que en realidad no lo debería escribir así. Escribir A menor que X menor o igual que B, esto en realidad es escribir el conjunto de los omega pertenecientes a la omega mayúscula tales que A es menor que X de omega y eso es menor o igual que B. ¿Vale? Ujú. En particular, en lugar de escribir X a la menos 1 de un conjunto unitario, ¿verdad? De ejemplo C, escribiremos el qué. Esto sería X. Y claro, aquí estamos diciendo que X de omega tiene que estar en el conjunto C. Entonces X de omega solo puede tomar un valor, que sería el C. Voy a escribir directamente que X mayúscula sea igual a C. ¿De acuerdo? Oye, que en realidad no tiene sentido escribir X igual a C. Esto significa los omega de la omega mayúscula tales que X de omega me da el valor C. ¿Vale? Pero este es el abuso de notación que vamos a estar cometiendo en toda esta parte. ¿Hasta ahí bien? Sí. Venga. Ahora, vamos al siguiente paso que ya vamos a ponernos de acuerdo con la parte o lo que explica el libro. ¿Vale? Vamos a definir lo que sería la probabilidad inducida por una variable aleatoria. ¿Sí? Primera definición que tenemos aquí. O sea, el libro, todo esto que has dicho, se lo salta. Sí. Ah, qué bien. Es que este libro, a ver, muy matemático, ¿no? Es de dar fórmula, fórmula, fórmula y tú dices, vale, ya está, pero ¿dónde vienen las cosas? Entonces aquí es verdad que llevamos un rato explicando cosas y uno dice, pues si no me lo explica el libro, ¿para qué me lo estudio? Bueno, yo lo explico únicamente para que entendamos de dónde vienen las cosas y el por qué, ¿vale? Pero es cierto que el libro va directamente a esta última parte ahora, a lo que vamos a hacer. Entonces, sea omega AP un espacio, igual que el A es simplemente para el libro parte de omega, ¿vale? Ujú. Y no explica lo que es el concepto de sigma álgebra, pero sí se explica en cálculo de prioridades. Entonces, Para ellos siempre la es las partes. para ti son las partes.
¿De El acuerdo? espacio muestral. Exactamente. Una familia suficientemente buena que puede ser las partes o una con menos Claro, pero elementos. claro, eso porque me lo has dicho tú. Si no, para mí no sabría yo que puede ser que una sigma álgebra Exactamente. Pero bueno, y que ya le lo puedes tenemos decir ahí y todas dice, las oye, partes. puede ser una cosa un poquito más general, pero también me vale si cojo simplemente todo lo posible. Pues sí, sin problema. ¿Vale? Vale. Entonces, tenemos un espacio de probabilidad y sea X, que va del omega nr, pues ya vamos a tener una variable aleatoria real. ¿Vale? El real lo ponemos entre paréntesis para indicar que más o menos, más pronto que tarde vamos a ir obviando la palabra real. ¿De acuerdo? Entonces, dado, o bueno, se define la probabilidad inducida por nuestra variable aleatoria x como una probabilidad que llamamos p subíndice x y que asignado a un valor b nos devuelve la probabilidad de x a la menos 1 de b. ¿Vale? De este modo se define. Esto sería para cualquier b que cojamos nosotros de nuestra sigma álgebra de Borel. Simplemente es calcular la probabilidad de este conjunto. ¿Vale? Ningún problema. Puedo calcular antiimagen de este conjunto, ¿verdad? Y una vez que tengo un elemento, puedo calcularle la probabilidad a ese suceso, ¿cierto? Perfecto, porque en omega p hay una probabilidad definida. Vale. Bueno, pues una cosa guay que verifica esta probabilidad inducida es que también conforma un nuevo espacio de probabilidad. Y proposición se tiene que los reales con la sigma álgebra de Borel y con esta probabilidad inducida P subíndice X es un espacio de probabilidad. Oye, que si lo queremos probar, ¿qué tendríamos que hacer? Pues las características de espacio de probabilidad. Exactamente, que son dos, ¿verdad? Demostración. Veamos si verifica los dos axiomas de Kolmogorov. ¿Cuáles eran? El primero tenía que estudiar qué ocurría con la probabilidad correspondiente del conjunto total omega, que en este caso sería R, ¿verdad? Ujú. Pero es que hemos dicho que esto se define como P de X a la menos 1 ¿de quién? De B De R, ¿verdad? a R, perdón. Y X menos 1 del total me da ¿qué conjunto? El conjunto omega, ¿verdad? Ujú. Pero obviamente P sí era una probabilidad sobre omega, ¿verdad? Entonces por ser P probabilidad, ¿qué cumple P con el omega? Que la probabilidad del total, ¿cuánto vale? 1. O sea que mi probabilidad del total aquí, que es R, ¿cuánto vale también? Uno. Perfecto. Y la segunda propiedad que tenía que ocurrir era la aditividad numerable disjunta, ¿verdad? Vale, pues sean, vamos a cogerlos, B sub n, con n que va desde 1 hasta infinito, contenidos en nuestra sigma álgebra, pero que sean disjuntos 2 a 2.
2A2. Entonces, yo tengo que estudiar cuánto vale la probabilidad subíndice X de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos B sub n. Pero es que eso ya lo sabes por la... Claro, yo sé que esto es la probabilidad de X a la menos 1 de la unión infinita desde n igual a 1 hasta infinito de los B sub n, ¿verdad? Pero por propiedades de la antiimagen, yo sé que la antiimagen de una unión es la unión desde n igual a 1 hasta infinito de las correspondientes antiimágenes, ¿verdad? Y ahora, otra PP que hemos visto, ¿cómo son los conjuntos B sub n? Disjuntados 2 a 2 2. a 2. Entonces, ¿cómo son los conjuntos X menos 1 de B sub n? Y juntos 2 a 2 también, ¿verdad? Vimos que si A intersección con B era el vacío, X menos 1 de A intersección X menos 1 de B, ¿cómo es? El vacío también. Pero como aquí tengo entonces conjuntos que son disjuntos 2 a 2 y P si es una probabilidad, esto sí que es, por ser de nuevo P probabilidad, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de las probabilidades de los conjuntos X a la menos 1 de B sub n. Pero si ahora aplicamos la definición, ¿quién es la probabilidad de X menos 1 de B sub n? Sería la probabilidad subíndice X de los conjuntos B sub n, ¿verdad? Y a todo eso le hacemos el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. O sea que efectivamente la probabilidad sub x de la unión es la suma de las probabilidades sub x. Probado. O sea que efectivamente tengo un espacio de probabilidad. ¿Cierto? Mira qué bien. Gracias a esta probabilidad inducida voy a definir ya lo que sería ese concepto de distribución de probabilidad o de función de distribución. Ya vamos al concepto fundamental. ¿De acuerdo? Que es el concepto de función. El libro llama distribución de probabilidad. Yo estoy más acostumbrado a llamarlo función de distribución. Me da igual cuál de los dos nombres utilicemos, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, dada x, que sea nuestra variable aleatoria, ya vamos a obviar el real, ¿vale? Definida sobre el espacio omega AP, que sea un espacio de probabilidad, se define su función de distribución que le vamos a llamar f mayúscula, que va de R en 0 más infinito del siguiente modo. Lo que vamos a tener es que mi función f mayúscula en un punto x se define simplemente como la probabilidad inducida p sub x del conjunto menos infinito, x. ¿Vale? Esta sería la definición. Ahora, si pensamos en el abuso de notación del que hemos estado hablando, ¿verdad? Si yo vengo y digo, mira, es que en realidad este conjunto, ¿quién es? Por definición de P sub x, esto sería la P de x a la menos 1 del intervalo menos infinito, x, ¿verdad? Sí.
Pero claro, hemos dicho que por abreviar, esto en realidad lo voy a escribir como la probabilidad de menos infinito menor que x menor o igual que la x minúscula, ¿cierto? Ujú. Pero ya por terminar, esta parte no hace falta ponerla, ¿verdad? Porque obviamente x me da un valor real. Menos infinito no es un valor real, ¿verdad? Entonces siempre va a ser algo mayor que menos infinito. ¿Qué vamos a hacer simplemente entonces? Utilizar esta abuso de notación para escribir aquí esto simplemente como la probabilidad de que la x mayúscula sea menor o igual que la x minúscula. Esto es lo que nos gusta a nosotros, ¿vale? Cuidado porque en realidad al escribir yo probabilidad de x menor o igual que x minúscula, esto es un conjunto mucho más grande. ¿Sabes? Que en realidad estos son el conjunto de los omega, del omega mayúscula, tales que x de omega es menor o igual que el x. ¿Se entiende? Sí, Pero obviamente así escribo muchísimo menos, más intuitivo. Bueno, pues vamos a ver una serie de propiedades fundamentales que verifican nuestra función de distribución. Es decir, que, proposición. que la de x menor o igual que x es la misma que uno menos p de x mayor que x. No, Eso. ahora cambian las cosas. Es un poquito Vale. distinto. Entonces, se verifican. Pero eso se seguirá cumpliendo, digo yo, ¿no? Sí, porque eso son probabilidades simplemente. Claro. Entonces, se verifican las siguientes propiedades para la función de distribución. Primera propiedad que tenemos. Bueno, pues resulta que f es una función monótona, pero no decreciente. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si x es menor o igual, bueno, realmente, si x es menor que x tilde, entonces, ¿qué relación hay entre f de x y f de x tilde? Que f de x es menor que f de x tilde. Al poner no decreciente quiero decir que es menor o igual. Puede ser igual a lo mejor, ¿vale? Vale. No hay problema. Sí, Segunda porque si no propiedad. hubiese dicho creciente a seca y ya está. Y claro, lo que pasa es que en creciente, a lo mejor alguien puede entender menor o menor o igual. Ya. Al poner no decreciente queda claro que es menor o igual. Segunda propiedad. Bueno, como es una función, ¿verdad? Yo puedo estudiar asíntotas de esa función, ¿verdad? Y hay dos asíntotas que me interesan, las asíntotas horizontales, ¿no? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra función de distribución f de x? Cero. Exactamente. Y la otra asíntota, ¿cuánto vale el límite cuando la x tiende a más infinito de mi función de distribución f de x? Cero. Ah, 1. ¿Vale? ¿Ah? Si lo piensas, ¿qué estamos haciendo? Cuando la x tiende a más infinito, ¿en qué se convierte el intervalo menos infinito x? Cuando la x tiende a más infinito, dice. Ujú. ¿Qué se convierte? Este intervalo, cada vez más grande, ¿verdad? Sí, Cada vez se acerca más a todo el conjunto R, ¿cierto? sí. Y la probabilidad de el conjunto R, ¿cuánto vale? Uno. Mientras que cuando la x tiene menos infinito, cada vez se va más para la izquierda. Es como cada vez tienes menos conjuntos, ¿verdad? Sí, Hasta que parece que termina desapareciendo. No puede desaparecer, ¿no? Porque es un límite, ¿cierto? ya. Pero se convierte intuitivamente en el conjunto vacío, ¿verdad? ¿Y Vale, la probabilidad del vacío cuánto es? Cero. Por eso aparecen aquí estos ceros y este uno, ¿vale? vale. Ahora bien, hay otras propiedades sobre continuidad de nuestra función de distribución que nos interesan. ¿La función es continua o no es continua? ¿Qué podemos afirmar? Pues mira, f Hombre, si es es continua, continua, pero no siempre. ¿Dónde puedo afirmar que es continua? Es continua por la derecha.
Con la derecha solo. Son propiedades que tenemos, podemos probarlas, pero solo podemos garantizar seguro, por cómo está definida, con este menor o igual en la derecha, solo podemos obtener continuidad por la derecha seguro, ¿vale? Que el límite sea igual al valor de la función. Exactamente, es decir, que el límite cuando x tiende a un punto x0, pero por la derecha de la f de x, coincide con lo que vale la f en el punto x sub 0. Oye, ¿y por la izquierda no puedo decir nada? Sí. Sí puedes decir algo. No puedes afirmar que siempre sea continua por la izquierda, pero sí puedes afirmar que siempre existe f de x sub 0 menos. Es decir, siempre existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x. ¿Vale? A lo mejor coincide con esto y entonces directamente tu f, ¿cómo es? Continua. Continuo. O a lo mejor no es continua. Si no es continua, es decir, si f no es continua en el punto x0 perteneciente a R, entonces hay un salto de discontinuidad, ¿verdad? Que vamos a llamar nosotros un salto de, ahora con que estamos trabajando, con probabilidades, ¿verdad? Podemos llamar un salto de probabilidad, que en realidad es simplemente un salto de discontinuidad. Y si hay salto de discontinuidad, bueno, porque aquí trabajamos con probabilidad, queremos tener apellido de probabilidad todo lo que podamos. ¿Qué vale cuánto? Vale justamente la probabilidad con que la variable aleatoria x toma exactamente el valor x sub 0. Que en realidad tú dices, ¿cuál es el salto de discontinuidad? La diferencia de los límites laterales, ¿verdad? Claro. En este caso sería lo que vale la f en el x0. ¿Y por qué la f en el x0 y no lo que vale en x0 más? Porque esto de aquí en realidad, ¿quién es? Lo que llamaríamos f de x sub 0 más, ¿verdad? Mm. El límite por la derecha, ya que el límite por la derecha coincide con la función en el punto. Pues simplemente lo que vale en f de x0 menos lo que vale f en x0 por la izquierda. Ojo, que esta segunda parte es este límite en realidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí Vale. bien? Sí. Muy bien. Ahora, gracias a la función de distribución o la distribución de probabilidad, vamos a poder realizar una clasificación de las distintas variables aleatorias con las que vamos a estar trabajando. ¿Vale? Entonces, la función de distribución juega un papel fundamental porque nos permite realizar una clasificación de las variables aleatorias. Esencialmente dentro de 4 categorías, ¿vale? Es decir, cuando nosotros trabajemos con variables aleatorias, vamos a tener 4 posibles elementos con los que trabajar. O 4 posibles categorías, que serían las discretas, las continuas o a veces se llaman también singulares, las absolutamente continuas
y un último tipo de variable que llamamos las mixtas. ¿De acuerdo? Las que nos interesa estudiar en esta asignatura van a ser, por un lado, las discretas y por otro lado las absolutamente continuas. Estos dos van a ser los dos tipos importantes de variables aleatorias con las que nos interesa trabajar. Únicamente esos dos tipos, ¿de acuerdo? Vale. Y para esos dos tipos vamos a estudiar conceptos propios asociados por un lado a las discretas y a las absolutamente continuas. Es decir, vamos a definir conceptos que solo tienen las discretas y que solo tienen las continuas. ¿De acuerdo?